Hola, muy buenas tardes. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Una alegría ver tanta gente hoy en la tertulia. La tertulia siempre toca temas que a mi juicio son muy interesantes, pero no siempre tenemos tanta afluencia, así que vemos que el tema de hoy es especialmente interesante. La tertulia lleva más de 30 años y en los últimos años hemos cambiado el formato para intentar que sea más una tertulia que una conferencia. Pero dado el nivel de los ponentes de hoy y el tema que nos trata, pues vamos a hacer una excepción, vamos a volver al formato antiguo y hoy vamos a estar nosotros arriba, ustedes abajo, van a poder preguntar, pero les voy a pedir por favor que no hagan intervenciones magistrales desde abajo porque no es el día. Hoy es el día de aprender de los señores que nos van a, y señoras que nos van a explicar la situación, a los cuales vamos a plantear preguntas educadas y así fluirá el debate mejor. Como siempre digo, cuando estamos en el Ateneo, que ya esperemos que pronto podamos volver a la Casa de la Cultura en La Rioja, al que le suene el teléfono se lo tiramos por la ventana. Aquí no tiene mucho peligro, pero conviene que le bajéis el volumen, por favor. El tema de hoy es delicado y cuando yo no colaboro en la organización de la tertulia, yo solo vengo a figurar el día de la tertulia, pero siempre Carmen me tiene muy informado de pues, a quién van invitando, el tema, tal. Y este mes les preocupaba el título. Es que ya saben lo que está pasando en el mundo, tal. Y yo le sugerí, ¿vamos hacia la guerra mundial? No te pases, no te pases. Bueno, evidentemente no es el tema de hoy, sino que lo han titulado ¿Qué está pasando en el mundo? Una mirada al presente geopolítico. Es muy abierto, pero todos tenemos en la cabeza lo que está pasando no demasiado lejos de aquí. Entonces, agradecemos la presencia de los ponentes de tanto nivel como los que tenemos hoy y paso a presentarlos con cierta dificultad porque este es el currículum de resumido de los tres, a letra pequeña, no sé si voy a ser capaz de leerlo. Pero bueno, no lo voy a hacer porque son sobradamente conocidos, ¿no? A mi izquierda, que será la primera en intervenir, Mariola Urrea, que es una persona que quizá ustedes, aparte de que la pueden ver por la calle, ¿no?, que quizá la escuchen si escuchan ustedes los programas, sobre todo de radio, donde se tiene respeto a los expertos y no se chilla, ni se grita, ni se discute malamente. Entonces es muy posible que ya la conozcan. Si a usted le gusta el ruido en la tele o en la radio, no la van a encontrar. Además, es especialista, vamos a decir, en todo esto de las relaciones internacionales y con un amplio currículum que no merece la pena leerlo. En el centro está un teniente reservista voluntario y como tal viene hoy aquí. Como militar sabe de estas cosas mucho más que los comunes, pero es que además es profesor de Derecho Constitucional con un extenso currículum también en el ámbito académico y nos tiene que dejar a las 8:30 en punto porque va a iniciar un curso precisamente de estos asuntos que acaba de salir y que es pues, de mucho prestigio, ¿no? Y por último, Ángeles Espinosa, también muy conocida, también se puede ver de vez en cuando por La Rioja, no tanto como quisiéramos. Muchos años de corresponsal en Irán, especialista en Oriente Medio, bueno, una fenómena y que tiene a bien a veces también participar en este tipo de actos e ilustrarnos con su conocimiento y sobre todo bajarlo a un nivel que todos podamos comprender mejor que el ámbito académico o incluso militar, ¿no?, que es una de las labores que deberíamos hacer los periodistas, ¿no?, acercar los temas sordos al ciudadano. Y entre sus múltiples galardones tengo el honor de haberla propuesto para el Premio de Periodismo Julio Anguita Parrado, que se le concedió en 2021, organizado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Así que hoy estoy doblemente contento de estar a su lado. Vale, de presentación voy a dar palabras a ellos, van a intervenir al principio, un par de rondas de intervenciones y después me van diciendo a mí, me dan una seña, yo anoto las palabras por orden de que me vayan diciendo y les voy dando. Igual juntamos un par de preguntas o tres y les damos palabra para contestar. Va a empezar Mariola centrando un poco la situación en la que estamos, después
Luis hablará desde su perspectiva del derecho internacional y por último Ángeles nos bajará a pie de suelo, ¿no? Así pues, Mariola. Muchísimas gracias, Jairo, por esta amable invitación también al Ateneo. Es un gusto siempre sumarse a todas las actividades que organiza. Muy agradecida por esta invitación y muy honrada por tener a tanto ciudadano hoy compartiendo estas reflexiones con nosotros. Comentábamos justo antes de entrar que la verdad es que no es cierto que los debates serios, tranquilos, sosegados sobre las cosas relevantes que nos ocurren en el mundo no interesan. No hay más que ver esta sala llena. ¿Qué le está pasando al mundo? Al mundo le está pasando muchas cosas. Yo voy a ordenar mi primera intervención, que nos han pedido que sea breve, en torno a 2 o 3 grandes ideas que permitan luego continuar con la conversación. Yo diría que lo que le está pasando principalmente al mundo es que está transicionando desde un orden basado en reglas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial y que ha permitido, desde luego en el ámbito europeo, disfrutar del periodo de paz más relevante de la historia. Y sin duda, en el caso de los europeos, estos dividendos de la paz han tenido una expresividad muy clara. Somos democracias consolidadas, hemos tenido un desarrollo económico y un estado de bienestar que nos permite ser ejemplo y envidia de lo que ocurre en el resto del mundo. Nuestra vida en clave de seguridad, en todos los términos que podemos completar la palabra seguridad, no existe parangón en otro lugar del mundo. Y desde luego este mundo está transicionando hacia un nuevo desorden mundial, que es como a mí me gusta llamarlo desde hace más de un año, donde esto del desorden mundial hace un año no era tan evidente. Ahora ya hay quien dice que esta manera de calificar lo que nos está ocurriendo se queda corta, porque más que un desorden mundial vivimos ya permanentemente en el caos. Lo que sí que está claro es que todavía no ha emergido un nuevo orden configurado con estas reglas que teníamos, las que teníamos reformadas o unas nuevas. De momento estamos en esa fase de ni somos lo que éramos, ni todavía está muy claro, ni se perfila con nitidez hacia dónde vamos. Esto nos permite vislumbrar quizá el único rayo de esperanza que podamos compartir esta tarde, que es que todavía el futuro no está del todo escrito y por lo tanto nosotros como ciudadanos de sociedades libres y de estados democráticos quizá todavía tengamos algo que decir y un papel relevante que jugar para hacer que estos años gloriosos de Europa, fruto del resultado de ese orden basado en reglas, no sean un paréntesis en la historia. Pero realmente el escenario no pinta nada bien. Dicho esto de dónde estamos, qué le está pasando al mundo le está pasando eso, que transiciona desde un orden basado en reglas a un desorden basado en reglas. Ahí yo creo que también detenerse a preguntar por qué nos está pasando esto. Y la primera respuesta, el impulso fácil es atribuir responsabilidades a líderes disruptivos. Todos tenemos en la cabeza, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, aunque no solo, como actores que están contribuyendo de una manera activa y además de una manera enfática a que este caos se adueñe del mundo en el que vivimos. Pero a mí me gusta señalar también algún otro elemento que no podemos obviar. Ya ese orden basado en reglas ya venía deteriorándose, ya venía dando pruebas de cierta fatiga de materiales. La comunidad internacional no tuvo la destreza ni la inteligencia ni supo anticipar la necesidad de hacer reformas en la gobernanza mundial, en la gobernanza institucional, para poder drenar los fallos del sistema y absorber también demandas legítimas de otros estados de la comunidad internacional, pienso en el sur global,
que decían que esa arquitectura institucional, esa gobernanza internacional, respondía a los intereses de Occidente, pero no respondía ni reflejaba la representatividad de los intereses de otras partes del mundo que reivindicaban su papel para sentarse en la mesa de toma de decisiones. No tuvimos la inteligencia, ni la sabiduría, ni la audacia de abordar con seriedad ese drenaje en términos de reformas de la gobernanza internacional, y eso, no digo que sea la causa principal, pero ha contribuido a la erosión de ese orden basado en reglas. Luego no hemos tenido más que dejar que aquellos que están interesados, firmemente interesados de romper el tablero de juego para configurar unas nuevas reglas que les resulte más beneficioso, pienso en el presidente de los Estados Unidos, en el presidente de Rusia o en el de China, bueno, pues en realidad no han tenido más que con sus acciones, que podemos detenernos en cada una de ellas, acelerar el proceso de deconstrucción de ese orden basado en reglas. Por ir apuntando otras dos ideas y voy terminando, creo que lo que le está pasando al mundo también, y esta es la segunda, el segundo titular, si me permiten hablar así, que me gustaría dejar esta tarde, es ¿qué le pasa al mundo? Al mundo le pasa que está entrando en tiempos de no paz. Hasta ahora trabajábamos bajo la hipótesis de los dividendos de la paz y ahora debemos aceptar, no digo con naturalidad, no digo que no debamos resistirnos a ello, pero tenemos que hacernos cargo de una situación. Vivimos en tiempos de no paz. En tiempos de no paz no necesariamente tienen que ser conflictos abiertos, guerras abiertas, que en algunos lugares del planeta obviamente existen. Los tiempos de no paz son aquellos en los que la conflictividad, el uso de la coerción, el uso de la fuerza como instrumento de negociación, como mecanismo para poder obtener ganancias en términos de tus propias posiciones e intereses, no está descartado. A eso me refiero cuando digo que vivimos tiempos de no paz. En el momento en que se destruyen las reglas de prohibición del uso de la fuerza o de cualquier medio coercitivo para defender tus posiciones en una mesa de negociación, ya estamos entrando en un tiempo, insisto, de no paz. Y eso tiene unas consecuencias evidentes. Algunos los vivirán en el frente de batalla y sufrirán la muerte de sus ciudadanos. Otros los vivirán en términos de cómo impactan las consecuencias económicas en los bolsillos y en las economías familiares. Y en todo caso estaremos asistiendo a un mundo más inseguro, no más hostil, en el que también deberemos prepararnos para poder hacerle frente. Y la tercera cuestión, y con esto ya de verdad termino y cedo el uso de la palabra a quienes me acompañan en esta mesa, tiene que ver con, y en este mundo, ¿qué tiene que decir la Unión Europea? Cito a la Unión Europea porque es la arquitectura jurídica, institucional, política y económica en la que nos integramos como Estado, y porque es la expresión de una manera de operar en ese mundo basado en reglas, en términos de soft power, en términos de rechazo al uso de la fuerza y en términos de uso de la diplomacia y del poder blando como herramienta para operar en el mundo. La pregunta es, ¿la Unión Europea, creada bajo esa lógica para operar en este contexto internacional, puede sobrevivir con naturalidad si estamos hablando ya de un mundo de no paz, de un tiempo de no paz, de un mundo sin reglas? Y obviamente la respuesta todos la podemos intuir. El líquido amniótico en el que crece un organismo, un ecosistema tan sofisticado como la Unión Europea es el mundo basado en reglas. Si eliminamos ese líquido amniótico es muy probable que ese embrión, que ya no es embrión porque es un organismo muy sofisticado y muy maduro, tenga dificultades para operar. Eso nos exige mirar al mundo tal y como es y no tal y como nos gustaría que fuera, aunque trabajemos para que sea como nos gustaría que fuera, pero también nos exige tomar decisiones en términos de reforzar nuestra seguridad, porque qué duda cabe que no podremos sentarnos a la mesa de la toma de decisiones si no trabajamos también en clave de reforzar la seguridad
en Europa pensando en ese mundo más hostil y más inseguro. Y recuerden esas palabras del alto representante de la Unión Europea, que si no te puedes sentar a la mesa, lo más probable es que formes parte del menú. Y esto le puede pasar también en un momento determinado a la Europa. Pero más allá de este escenario con tintes tan dramáticos, ya buscaremos algún espacio también para que de esta tarde salga algún elemento de esperanza. Cedo el uso de la palabra al otro compañero. Gracias. Bueno, impresionante. Sin palabras, porque es que de repente sales de esta sala y estás navegando por el mundo, por la Unión Europea, por todos lados. Bueno, me gusta mucho esta introducción porque nos da paso a la siguiente, que vamos a volver a hablar del orden internacional, que es lo que nos trae hoy aquí, y cómo precisamente ayer contaba que publicó un artículo justo sobre este tema y vamos a hablar o va a hablar él, de cómo el orden internacional que conocíamos ya no existe. Sí, bueno, yo creo que todos los que estamos en esta sala más o menos tenemos la misma edad, no veo muchos jóvenes, entonces, ¿recuerdan la serie la serie documental británica El mundo en guerra? ¿Vale? Describía la Segunda Guerra Mundial. Nos sirve de punto de partida porque la Segunda Guerra Mundial fue tan desastrosa, tan catastrófica en términos de destrucción y de vidas humanas. Es la guerra con la mayor matanza de la historia, 52 millones de personas, que las potencias vencedoras, que son las que establecen las reglas del sistema, decidieron crear una norma que venía latiendo, venía tratando de crearse, pero que no había llegado el momento. Es decir, se prohíbe la guerra. La guerra ya deja de ser un instrumento de la política de los estados. Antes había sido perfectamente legal, como la diplomacia, como las sanciones o cualquier otra. Entonces, a partir de 1945 solo hay dos guerras legales. La que autoriza el Consejo de Seguridad, es decir, las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y la legítima defensa del artículo 51 de la Carta. No hay más guerra. Con ese conjunto normativo que se establece en la Carta de las Naciones Unidas, que vendría a ser la constitución de la sociedad internacional, hemos funcionado o se funcionó durante mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Bueno, no hay consenso entre los autores, pero pongámoslo en 1989, cuando Gorbachev y el presidente Reagan ya empiezan a desmontar el sistema, desaparece el Pacto de Varsovia, no la OTAN, etc. Y la norma estuvo vigente. ¿Quiere decir que no había guerras? No, había muchas guerras. Corea, Vietnam y todas las que se puedan imaginar, ¿vale? Las guerras de descolonización, etc. Pero la norma cumplió su función, porque no hubo guerras entre grandes potencias. Es decir, emitamos la matanza. Porque desde 1945 el ser humano rompió una regla, rompió una línea roja. A partir de esa fecha podía exterminarse a sí mismo completamente. ¿Cómo? Con las armas nucleares. Entonces, las armas nucleares cumplen su función porque evitan las guerras. Sin embargo, al desaparecer la Unión Soviética, queda solo los Estados Unidos y entramos en la etapa de la hegemonía imperfecta. Yo la llamo imperfecta porque nunca podían estar en todos los sitios en el mismo lugar, pero lo más importante es que las normas jurídicas continuaban vigentes. Había cambiado una parte del sistema, desapareció la Unión Soviética, pero las normas eran las mismas. 2001 lo rompe todo, recuerden el atentado de las Torres Gemelas, y a partir de ahí entramos en una etapa, 2001-2021, que es la etapa de las guerras permanentes. Estados Unidos, que tenía todo el poder, empieza a entrar en guerras inútiles, en guerras en Afganistán, en guerras en Somalia, en Irak. Esa guerra global contra el terrorismo que no tenía un objetivo realmente definido, sino que estaba basada en una ensoñación. ¿Cuál era? Llevar la democracia a los demás. Pero es que la propia Carta de las Naciones Unidas dice que cada Estado puede darse a sí mismo el sistema político que tenga por conveniente. Entonces, ¿quiénes somos los occidentales para imponerles un modelo político a los iraníes, a los chinos, a los norcoreanos, si ellos están felices y contentos con su sistema? Entiendan lo de felices y contentos, ¿de acuerdo? Y eso, el responsable de eso, intelectualmente, es Francis Fukuyama. Esa obra es una estafa intelectual
en el sentido que él dijo en 1991, se impuso el capitalismo, ha llegado el fin de la historia y ahora se inicia una etapa de desarrollo absoluto, infinito. Ya no va a haber más guerras, no va a haber más conflictos, porque la democracia, los derechos humanos y el libre mercado van a estar vigentes para siempre. Es hora de desconocer la historia, evidentemente. Esta etapa, 2021, termina como todos sabemos. ¿Recuerdan la retirada de la OTAN, de Estados Unidos y de los países de la OTAN de Afganistán? ¿Recuerdan cómo las personas se agarraban a los trenes de aterrizaje de los aviones y caían porque estaban intentando huir de ese desastre que se había convertido Afganistán? 20 años, más de $500 billion, muertos de todos los países que participaron en esa operación, para nada, para acabar con lo que se encontraron cuando llegaron los talibanes. En ese momento, esa norma estaba en crisis, la norma de la prohibición del uso de la fuerza, porque la gran potencia que tenía que sostener el sistema la estaba rompiendo ella misma, y es su gran responsabilidad porque es la que sostiene el sistema. Bueno, todo esto se viene abajo y al final es la idea que trato de expresar, ¿no? La prohibición del uso de la fuerza ha desaparecido, ya no se puede hablar de guerras legales o ilegales, la guerra vuelve a ser un instrumento legal porque la disuasión ya no funciona. Por eso Rusia invade Ucrania, porque no tiene temor a Estados Unidos, no tiene temor a la OTAN, no tiene temor a las represalias. Y como Rusia considera que Ucrania es Rusia, porque el Estado ruso originalmente en el 850 surge donde hoy en día está Ucrania, pues ellos simplemente van a tomar lo que estiman que es propio. Por eso Trump dice en Venezuela, vamos a tomar el petróleo venezolano que es nuestro, porque nos lo expropiaron. Entonces, esa dialéctica que se había mantenido del orden jurídico, de ese orden basado en reglas que decía la profesora, se ha roto completamente. Ahora son las grandes potencias, como siempre fue a lo largo de la historia, las que dicen cuáles son las guerras que son válidas, y son las de ellos. El derecho internacional existe porque es una garantía para los débiles, porque pueden convivir, porque los grandes siempre aplicarán el poder. ¿Cuál es el corolario de todo esto, o el final de todo esto? Y aquí enlazo con lo que decía también la profesora Mariola. Vamos abocados a un gran enfrentamiento decisivo entre grandes potencias. La historia contemporánea nos enseña que de 16 enfrentamientos decisivos, 12 se resolvieron en guerras muy violentas, guerras con grandes matanzas, como la Guerra de los 30 años, como las guerras napoleónicas, que España sufrió tanto, como la Segunda Guerra Mundial. Y solo 4 desembocaron en acuerdos que permitieron cambiar el orden jurídico. ¿Lo veremos? Sí, probablemente lo veamos. El libro blanco de la defensa chino de julio de 2019 decía, tenemos que prepararnos para combatir y ganar guerras. ¿Cuándo? 2035. Lo han adelantado a 2028. Porque ellos ven que Occidente, que Estados Unidos, no le va a dejar tiempo. Entonces, es muy probable que si no hay un acuerdo entre grandes potencias, estemos abocados a un gran conflicto con el empleo de armas nucleares, con muertes masivas, evidentemente, pero con un resultado conclusivo. El que gane establecerá nuevas normas jurídicas. ¿Cuáles son? No las sabemos. Pero ese es el final de todo este periodo de transición que estamos viviendo en este momento. No sé si marcharme ya, porque nos hemos quedado un poquito... Pero bueno, no les hemos traído para regalarles el oído, sino para contar las cosas como son. Y ahora hemos contado la geopolítica internacional y esperamos que Ángeles nos baje al suelo. O más abajo del suelo estamos y que nos suba al suelo. Pues tampoco yo he traído grandes buenas noticias. Y estoy totalmente de acuerdo con los dos ponentes que me han precedido, que es verdad que llevamos desde que llegó Trump a la Casa Blanca el año pasado, 14 meses, todos imbuidos de esa sensación de vivir en un mundo muy caótico, muy desordenado, esa falta de reglas. Pero al mismo tiempo
Hemos estado tomando antes un café con los colegas periodistas riojanos y nosotros mismos en las reflexiones que hacíamos nos dábamos cuenta que nos enfocábamos demasiado en Trump, que hay muchas más cosas. Solo pensemos el siglo que llevamos. Es que este siglo XXI ha venido cargadito desde el principio. Empezamos con el 11S, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, el 11M en España, el 7J en Londres. Pasamos también una crisis económica brutal 2008-2010, la pandemia, la retirada caótica, ha mencionado Luis, de Afganistán en el 21, el atentado de Hamás en el 23. Realmente, incluso si nos centramos en las guerras que tenemos más cerca de casa, podría decir Ucrania, Palestina y ahora Irán, ninguna de esas guerras ha empezado en la fecha en que hemos empezado a ser bombardeados por los medios de comunicación con ellas. Ucrania no empezó la guerra en febrero de 2022. Empezó en 2014, cuando Rusia invadió Crimea, la península ucrania de Crimea, y bueno, pues una pequeña pataleta, unas sanciones económicas a Rusia y poco más, porque había invadido una península de Ucrania que nos queda un poco lejos. La crisis, el problema, el terrible genocidio de Gaza no empieza el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás comete un brutal atentado contra Israel. Empieza mucho antes, empieza en 1993, cuando la comunidad internacional promete a los palestinos un Estado independiente en igualdad con el Estado israelí, el Estado de Israel, y no cumple su palabra. No cumple su palabra porque no llama a capítulo a Israel cada vez que viola las normas, que incumple lo acordado, cada vez que da un paso más en el control de Gaza, en la opresión de los palestinos de Cisjordania. No, mira para otro lado o bueno, como mucho, presenta una queja diplomática sin mayor trascendencia. Y de igual modo, esta guerra que estamos viendo ahora cada día en las pantallas de nuestras televisiones, la guerra contra Irán, que no la guerra de Irán, tampoco empieza el 28 de octubre, cuando de forma conjunta Israel y Estados Unidos deciden bombardear Irán, asesinar al que es el jefe del Estado de Irán. No importa la opinión que nos merezca el brutal y autoritario régimen iraní, pero asesinar a un jefe de Estado es un magnicidio, no es una simple operación militar, no es un asesinato selectivo como lo describe Israel. La guerra no empieza el 28 de febrero, cuando se produce este ataque conjunto. La guerra, el conflicto, la dificultad, empieza, vamos a decir que en 2018, cuando en medio de un acuerdo nuclear que Irán estaba cumpliendo razonablemente bien según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que mandaba inspectores periódicamente a vigilar lo que se había acordado, pero a pesar de ese cumplimiento, Trump decide salirse del acuerdo. Y a partir de ese momento, Irán, que había respetado una serie de normas que básicamente lo que hacían era contener sus ambiciones nucleares, limitar de alguna manera la posibilidad del temor que suscitaba que utilizara lo que era un programa, en principio civil, había un temor a que lo utilizara para desarrollar armas nucleares. Y ese acuerdo lo estaba conteniendo, lo estaba logrando limitar, pero a partir de que Trump decide unilateralmente salirse de él, la respuesta de Irán es ir poco a poco, de forma progresiva, distanciándose de los compromisos que él mismo ha adquirido de autolimitarse. Habrán oído hablar del enriquecimiento de uranio. Parece una operación misteriosa. ¿Qué es enriquecer uranio? Es purificarlo, hacerlo en cada proceso, en esas famosas centrifugadoras de que nos hablaban, hacerlo cada vez más puro para que sirva no ya de combustible para una central de energía eléctrica nuclear, sino para poderlo utilizar en armas. Y ese enriquecimiento que Irán había aceptado que se limitara a un máximo del 6,5%, que era suficiente para un programa civil,
pues poco a poco deciden ir aumentándolo hasta que se acerca, no está todavía en el límite, al que se necesita para alimentar un arma nuclear. Todo eso empieza a suceder a partir de 2018 y está ahí ahora, pero no es una guerra que fuera inesperada. Hemos tenido ya un anuncio de esa guerra. En 2024 hay 2 intercambios casi, diría, simbólicos, si no hubiera sido porque algunas víctimas produjeron. En abril y en septiembre, me parece que fue, cuando Israel e Irán se intercambian los primeros golpes directos en su territorio. Pero tiene estos serían los aperitivos, tiene un primer plato el año pasado, en junio, cuando se produce lo que llaman en Irán la guerra de los 12 días, cuando Israel decide ir a bombardear las instalaciones nucleares de Irán y finalmente en el último día, en el 12º, Estados Unidos entra en acción, hace un bombardeo final de aquellos búnkeres muy profundos que las bombas israelíes no podían alcanzar y pone fin parcial, como hemos visto, provisional nada más, a aquella primera etapa. Es decir, que arrastramos ya desde el pasado las causas, los orígenes, los motivos de estas guerras. Hay sin duda otros elementos que se pueden añadir, pero es solamente una pincelada para que nos hagamos una idea. Trump ha dicho que el régimen iraní es una amenaza. Y miren, yo le voy a dar la razón. Sí, no se ha equivocado, es una amenaza. Pero es una amenaza mayor para los que tienen más cerca y menor para los que están más lejos. Es una amenaza mayor, el régimen iraní, para los propios iraníes. Todos vimos las imágenes muy llamativas y muy dolorosas de la represión de las manifestaciones, las últimas, las de enero, pero que no son las únicas. Desde 1999 yo he estado cubriendo manifestaciones de protesta en Irán. Es decir, que la población iraní lleva muchos años quejándose de esa república islámica que se ha convertido en un régimen opresor, sobre todo, como digo, para los iraníes. Es una amenaza, o constituye una amenaza también para sus vecinos más inmediatos. Pero no es una amenaza que pueda ser aplastada con unos cuantos bombardeos, porque el régimen iraní se ha estado preparando, se ha estado organizando a través de una red de apoyos regionales como protección frente a un entorno que ha considerado siempre muy hostil porque surgió como el país es Irán, que es mucho más que la República Islámica, como un régimen, como un sistema con ambiciones revolucionarias que quería extenderse fuera de sus propias fronteras. Era la idea del fundador de la República Islámica, del Ayatollah Khomeini. Y sus vecinos no lo recibieron con mucha simpatía, porque no querían ver extendida esa revolución a sus propios territorios. Esa amenaza se fue reduciendo con el paso del tiempo y con la realidad, pero estaba latente ahí, existía esa amenaza, una amenaza que no puede ser solucionada con bombas, que tiene que ser solucionada con otro tipo de arreglos, con acuerdos diplomáticos regionales, incluso con acuerdos de seguridad entre los países, una vía que no se ha explorado o no se ha explorado lo suficiente hasta ahora. Sin embargo, Trump no dice la verdad cuando dice que no se esperaba que Irán reaccionara como ha reaccionado bombardeando a sus vecinos. Era obvio y evidente el propio Irán, el propio régimen iraní, para separar lo que es Irán como gran país de lo que es el sistema que lo gobierna desde hace 47 años. Había dicho claramente desde que empezó la amenaza de esta guerra que iba a responder atacando las bases estadounidenses en la región. Por la región se refiere básicamente al Golfo, a los países de la península arábiga, a los ribereños del Golfo Pérsico, pero también a Oriente Próximo en general. Se han atacado también bases en Turquía, en Jordania. Con lo cual no era una sorpresa, no era algo que no se esperaba. Estaba entre las cartas de esa preparación de Irán ante una guerra que también se estaba esperando. Ese es el panorama en el que nos encontramos hoy, en ese rinconcito del que a mí me toca hablar y que
quizá lo que más nos preocupa a todos en este momento ya no es por qué ha empezado la guerra, que no está nada claro, porque desde Estados Unidos Trump cada día nos da una explicación de por qué ha empezado la guerra. Un día parece que la ha empezado para acabar con el programa nuclear de Irán, que teóricamente en junio del año pasado dijo que había aniquilado. Otro día dice que lo ha hecho para apoyar a los iraníes, que sus derechos humanos son violados por el régimen que les gobierna. Pues no parece que con bombas vaya a proteger mucho sus derechos humanos. Otro día nos ha dicho que quiere cambiar el régimen, incluso creo que ha declarado hace 2 o 3 días que ya lo había cambiado. Pero bueno, lo que ha hecho es asesinar a quizá una docena de líderes iraníes que rápidamente han sido sustituidos por otro. El régimen sigue hasta el momento debilitado, sí, no cabe duda. Cuando te están bombardeando los 2 ejércitos quizá más poderosos del mundo, no cabe duda que se ha debilitado el régimen, pero que sigue estando ahí, sigue estando, no diré íntegro, pero sin fisuras visibles. Y en estas circunstancias, ¿cómo vamos a salir de esta guerra? Bueno, quizás eso es algo que dejo para la segunda parte, para la segunda intervención, para no alargarme mucho y también para mantener un poco la emoción. Yo la verdad que estoy casi emocionado por el nivel de los ponentes, que me lo esperaba, pero es que estoy embelesado, no me aburro nada. Y sí, deja un poquito para después, ya ahí estábamos a punto de bajar el micrófono como en esa de la tele. Les iba a sugerir alguna pregunta, alguna cuestión que podrían abordar, pero creo que son capaces de seguir así todo el rato hasta que se aburran, así que le doy directamente el... Hay un elemento que a mí me parece interesante también para interpelar a la ciudadanía a la hora de hacer frente un poco a este mundo en el que nos encontramos y hacia el que vamos, que tiene que ver con otra frase que disparo a modo un poco de provocación también para el público, ¿no? Yo creo que en este mundo en caos convendría que la posición que se adoptara en términos de ciudadanía, también en términos de gobiernos, fuera ni vasallos ni ingenuos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Ni vasallos ni ingenuos. Hay una tendencia natural en este mundo tan hostil, tan inseguro, que genera miedo, que genera incertidumbre, es a intentar no fijar una posición que difiera de aquellos que están dispuestos a hacer uso de la fuerza para imponer sus intereses. Y lo estamos viendo en la manera que actúa el secretario general de la OTAN, lo estamos viendo en el seguidismo que hacen algunos estados de posiciones como la del gobierno de los Estados Unidos, y también estamos viendo otras posiciones que están más alineadas con cosas tan radicales como el respeto a la Carta de Naciones Unidas, el respeto al derecho internacional, el respeto a los principios estructurales del derecho internacional, es decir, ese orden basado en reglas, un mundo multilateral donde la manera de operar entre los estados sea las vías diplomáticas, en definitiva, toda esa arquitectura que nos ha costado tanto tiempo y tantos muertos, porque esta arquitectura del orden basado en reglas es el resultado de 2 guerras mundiales, no es el resultado de una nave de marcianos que haya llegado a este planeta y nos haya dado estas normas. Las hemos generado a partir de la enseñanza de 2 guerras mundiales. Bien, por tanto, cuando hablamos de ni vasallos ni ingenuos, quiero decir que este mundo al que nos enfrentamos no tenemos que ser solo y exclusivamente espectadores, tenemos que fijar una posición. Tenemos que tomar partido, y no estoy haciendo publicidad de mi libro. Y eso, el tomar partido, no solo es el resultado de decisiones que adoptan nuestros gobiernos o nuestros parlamentos, es el resultado al que también los ciudadanos abocan a sus responsables políticos. Y ojalá la conversación pública girara más sobre estos temas y quizá menos sobre otros que tienen una importancia a la vista de los desafíos que tenemos, honestamente, muy menor. Pero decía, ni vasallos ni ingenuos para enfrentarnos a este mundo. ¿Por qué lo de ingenuos?
porque creo que tampoco podemos los ciudadanos estar aislados de los requerimientos en términos de seguridad que nos demanda un mundo más hostil. Y esto no compromete ni nuestro compromiso con la paz, desde luego, ni nuestro compromiso con el orden basado en reglas. Simplemente señala que Europa tradicionalmente ha sido una zona geográfica segura porque había quien nos proveía de esa seguridad. Y desde luego no éramos principalmente nosotros ni nuestros presupuestos. Era porque había aliados fiables, socios leales, que habían comprometido sus esfuerzos en materia de seguridad y defensa para garantizarnos unos entornos de seguridad determinados. Eso se ha roto. Se ha roto la confianza en Estados Unidos como un socio y aliado de la OTAN. No diré que la OTAN ya no representa una estructura de defensa inútil, pero desde luego no podemos confiar nuestro futuro en términos de seguridad solo y exclusivamente ante una organización internacional de defensa nacida con esa clave, que tiene intereses que igual no siempre coinciden con los intereses de seguridad de los europeos. Y la pregunta aquí que debemos formularnos como europeos es, y de ahí lo de no ser ingenuos, qué seguridad necesitamos, qué seguridad queremos y qué seguridad estamos dispuestos a pagar. Y aquí no es un alegato a favor del 5%, no, porque esos son debates, digamos, arbitrarios, debates absurdos, debates que no entran sobre lo fundamental y lo estructural. La cuestión es, Europa necesita seguir preservando su voz en un mundo más hostil y más inseguro, precisamente para aspirar a configurar un mundo donde haya reglas. Para sentarnos a esa mesa necesitamos, entre otras, garantizar nuestra seguridad. Nuestra arquitectura de seguridad ha sido amenazada desde Rusia con la agresión a Ucrania. Por eso así es nuestra guerra. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para dar una respuesta solvente en clave de seguridad como europeos? ¿Cómo vamos a convertirnos en proveedores de nuestra seguridad? Ni vasallos ni ingenuos. Es un buen lema también para operar en este mundo al que estamos abocados. Y eso no implica renunciar a lo que es la defensa de ese mundo basado en reglas. Acabo con un elemento. Fijaros, de todos los aspectos que ha señalado Ángeles y que ha señalado Luis también, en el fondo estamos asistiendo al deterioro, a la ruptura de las dos pilares o paredes maestras sobre las que hemos articulado la vida en la comunidad internacional basadas en una comunidad de reglas. El principio de prohibición del uso de la fuerza y el principio de no agresión a la soberanía política y territorial de Estados soberanos. Ha citado Ángeles la idea de que asesinar a un jefe de Estado es mucho más que un delito. Tiene una implicación en términos de atentado contra las reglas del derecho internacional. Entrar a un país, sacar al presidente, por muy ayepto que éste sea, y llevarlo a una cárcel de otro Estado, atenta desde el principio de inmunidad que protege a todos los jefes de Estado a normas de derecho internacional. Agredir la soberanía territorial de un Estado atenta a la pared maestra de la orden. Todo esto lo digo porque, más allá de ese lema, ni vasallos ni ingenuos, cuidado porque en este mundo en caos corremos el riesgo de ocuparnos de elementos puntuales que no son anecdóticos y no ver, digamos, la amenaza, el desafío global. Más allá de lo que está ocurriendo en Hormuz, más allá de lo que puede estar ocurriendo en Caracas, más allá de lo que puede estar ocurriendo en el Donbass, más allá de lo que pueda ocurrir en un momento determinado en Taiwán, más allá de lo que pueda ocurrir en cualquier otro territorio del mundo, de lo que estamos hablando es de configurar un mundo con reglas o sin ellas, un mundo donde imperan tres potencias que se entienden al final del día para repartirse el mundo, o un mundo donde no está basado en esa multipolaridad que he descrito de esta manera tan gráfica. En definitiva, todavía hoy tenemos más preguntas que respuestas, todavía hoy tenemos horizontes
que no están perfectamente definidos, sino que estamos todavía en disposición, ojalá con margen, para poder no rendirnos al determinismo fatalista y a pensar que no hay un lugar de esperanza. Pero eso va a requerir del esfuerzo de la ciudadanía, del esfuerzo de gobernantes que tengan capacidad para alzar la voz y todo esto con otro contexto de amenaza que solo lo apunto aquí. Solo el 7% de la población del mundo, 600 millones, vivimos en democracias liberales. El resto viven en autocracias, con elecciones o pseudoelecciones, sin ellas. Es decir, que también aquí, en este mundo que todavía no acabamos de definir, hay un riesgo de que la democracia sea un sistema político que no resulte no ya atractivo para nadie, sino que sea absolutamente anecdótico. Curiosamente, de esos 600 millones que viven en democracia, la mayor parte de ellos están en Europa, están en la Unión Europea. ¡Hala! Así nos quedamos. La fiesta va muy bien. Bueno, es duro, pero es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver si nos levanta el ánimo. Luis. Bueno, Ángeles me ha dado la oportunidad de volver a la época del cole. Las preposiciones. Guerra contra Irán. Y esto es muy importante porque cuando se produce el 28 de febrero el ataque de Estados Unidos de Israel contra Irán, el día antes estaban negociando Estados Unidos e Irán. Hay un principio fundamental del derecho internacional que es el principio de la buena fe. Igual que existe en derecho civil, la buena fe significa que tú negocias bajo unas reglas donde crees que la otra parte tiene buena voluntad para llegar a un acuerdo. Solo si no se llega a un acuerdo, pues se podrían aplicar otras reglas. El problema es que aquí nos acostamos con un principio de acuerdo donde Irán acepta una serie de circunstancias y al día siguiente bombardeo. Razones, bueno, se pueden apuntar las que quieran. A lo mejor la más creíble es que tenían la información de que podían matar a un número importante de dirigentes iraníes de una sola vez, ¿no? Pero no solo mataron al presidente de la República Islámica de Irán, es que mataron al jefe religioso de los chiíes. Y eso es una cuestión no menor, porque estás matando a un jefe de Estado, pero también estás matando a un líder religioso. Los pueblos no suelen aceptar de forma pacífica el que ataques a sus líderes, o sea, como regla general. Entonces es muy ingenuo por parte de Estados Unidos y de Israel pensar que iba a pasar lo mismo que había ocurrido en Venezuela, ¿no? Y a mí me encanta cuando algunos colegas se refieren a lo que ocurrió en Venezuela como la extracción de Maduro, ¿no? Volvemos otra vez a los términos. Fue un secuestro. Claro, si ese asunto llegara a un tribunal español, ya partiendo de la base que la detención es ilegal, es muy complicado seguir un proceso penal contra un individuo que le ha violado los derechos fundamentales. En este caso, al margen de los casos de inmunidad, de jefe de Estado, etcétera, etcétera. Pero sigamos con las preposiciones. Guerra en Ucrania, no guerra de Ucrania. ¿Por qué en y no de? Porque en el territorio de Ucrania, Estados Unidos y Rusia están dirimiendo su poder, se están golpeando. Por eso, y esta frase tiene muchas atribuciones, pero yo he llegado a la conclusión de que corresponde a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Estados Unidos combatirá en Ucrania hasta el último ucraniano. Por eso hablamos de guerra por delegación, proxy war, una guerra donde tú empleas a agentes ajenos para que combatan al otro sin tú combatir directamente. Entonces, aquí podemos plantearnos qué objetivos tiene esa guerra. Bueno,
Si Estados Unidos había identificado ya desde la época del presidente de Obama que el reto era a China, tienes que intentar desgastar a otra de las grandes principales potencias. Primero, la primera potencia nuclear mundial, con diferencia, que es Rusia. Y entonces Estados Unidos se prepara para esta guerra durante mucho tiempo. ¿Con qué objetivos? ¿Qué objetivos tiene Estados Unidos en la guerra en Ucrania? Uno, debilitar a Rusia. Eso es manifiesto. Entonces vemos después de 4 años de guerra que Rusia era más débil donde creíamos que era fuerte, en la parte militar, pero es más fuerte donde pensábamos que era débil, en la parte económica. Entonces fue capaz de activar una economía de guerra y combatir contra Estados Unidos y contra todos los países de la OTAN. Pero hay un segundo objetivo que tenía Estados Unidos en esta guerra, y era convertir a Europa en un protectorado. ¿Por qué? Porque consiguiendo estos dos objetivos, debilitar a Rusia y convertir a Europa en un protectorado militar, cuando se enfrentara a China, que se enfrentará, recuerden mi intervención anterior, China iba a estar sola, no tendría el apoyo de Rusia, porque habría sido desgastada en la guerra en Ucrania, y tampoco una Europa con autonomía e independencia estratégica, como se hablaba antes, ya este discurso ya no vale porque no existe. Esa Europa autónoma e independiente permanecería neutral en ese conflicto entre Estados Unidos y China y podría mantenerse al margen. Un neutral al final puede actuar con cualquiera de las partes de forma independiente. Vemos ahora el caso de China, que es un neutral benévolo, en el cual, bueno, no apoya directamente a Rusia, pero Rusia sostiene la guerra en Ucrania porque tiene el apoyo de China. El apoyo político, el apoyo financiero, el apoyo de material, etc. Entonces, es muy importante ese ámbito que los militares denominan el ámbito cognitivo, que es cómo contamos lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no es lo mismo guerra de Irán que guerra contra Irán, guerra en Ucrania que guerra en Ucrania, o secuestro o extracción. Y esta dialéctica, esta retórica, la imponen las grandes potencias. ¿Para qué? Para justificar sus intervenciones, que como dijimos antes, tienden todas ya a ser legales, porque las normas en derecho internacional las crean los mismos que las aplican, que son las grandes potencias. Lo primero, y antes de meterme en mi materia, Luis, perdóname, pero tengo que hacer una precisión. Los periodistas somos terribles con esto. Es un malentendido habitual, y lo he visto en muchas crónicas de colegas, crónicas periodistas, considerar que el líder supremo de Irán, que es verdad que era, y ahora su sucesor, líder tanto militar como político como espiritual en Irán, sea el líder de los chiíes. Los chiíes, que es una rama del Islam, como los católicos son una rama del cristianismo, representan aproximadamente entre el 10 y el 15% de todos los musulmanes del mundo, con lo cual pueden ser entre 200 y 300 millones de personas. Irán tiene 93, 94 millones de habitantes, pero además de tener musulmanes chiíes, tiene musulmanes suníes, tiene cristianos de 2 o 3 denominaciones, tiene judíos. La mayor comunidad judía de Oriente Medio está en Irán, tiene zoroastrianos, tiene bahá'ís. Los chiíes, a diferencia de los católicos, no tienen un papa único. Pueden elegir su papa. Si me permitís, esto no es muy académico, seguro que los profesores me reñís, pero para entendernos. Y Jamenei, el asesinado Jamenei, no su hijo, que es ahora quien ha sido designado, tenía el liderazgo de buena parte de los chiíes iraníes y de algunos chiíes de países vecinos que, por razón de afinidad política, no religiosa, están muy vinculados a Irán. Ahí podemos encontrar chiíes libaneses afiliados con Hezbollah, podemos encontrar algunos de los chiíes iraquíes que están cercanos a grupos proiraníes. Pero el gran ayatolá, el más respetado de los líderes espirituales chiíes, espiritual no político,
sigue siendo el gran ayatolá Ali Sistani, que aunque es nacido en Irán y de nacionalidad iraní, lleva toda su vida viviendo en Irak, es un ancianito que debe tener ahora 87, 88 años, y que siempre ha sido muy crítico con la utilización política del Islam chií por parte de Khomeini, esa idea de que debe gobernar un ulema, un jurisconsulto islámico. Y este señor, recluido en su modesta casa de Nayaf, al sur de Bagdad, siempre ha discrepado de la intervención política de los ulemas religiosos. Yo creo que eso es importante porque lo he visto en algunos artículos de prensa y casi advertían de que asesinar a Ali Khamenei iba a suponer un levantamiento de los chiíes del mundo que ni se ha producido ni se va a producir, porque está más... Dicho lo cual, vuelvo a mi trocito de esta charla. Estábamos preguntándonos qué está pasando en el mundo. Yo me centro en qué está pasando en Oriente Próximo, que es mi rinconcito, y está pasando que Israel está consolidando su hegemonía. El ataque a Irán, lo que ha supuesto es el triunfo de la apuesta que hizo Netanyahu por imponer su ley en Oriente Próximo. Esto no es una opinión, ni mía ni de ningún analista. Al día siguiente o a los 2 días del fatídico 7 de octubre de 2023, cuando Hamás hizo el brutal ataque a Israel en el que hubo 1.400, 1.300 y pico muertos, numerosos heridos, pero sobre todo un golpe fuertísimo a la sensación de seguridad de los israelíes, un Estado que se ha construido sobre la obsesión securitaria. La obsesión de todos los gobiernos israelíes ha sido siempre dar a su población un sentimiento de protección, de seguridad. Y entonces, incluso, y esto es duro decirlo, más allá de los muertos y del dolor de sus familias, quizá el daño más grave de ese ataque fue romper, hacer una brecha en ese manto de seguridad. Como digo, a los 2 días de este ataque, o a las pocas horas del ataque, Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo literalmente: vamos a cambiar Oriente Próximo. Esto es solo el principio. Él mismo declaró lo que era su intención y sus ambiciones. En una palabra, venganza. Lo hemos visto en Gaza. Gaza es uno de los 2 territorios palestinos ocupados por Israel. Un territorio que, debido al incumplimiento de los acuerdos de Oslo de 1993 que he mencionado antes, había quedado, me salto muchas cosas porque si no dormiríamos esta noche aquí y seguiríamos la semana que viene, había quedado bajo el control de este grupo Hamás, que más que un grupo es un movimiento, sigue estando considerado por Estados Unidos y por la Unión Europea como un grupo terrorista, pero es mucho más que eso, porque es un movimiento que tiene un brazo social, un brazo político y un brazo armado, que es el que se considera terrorista. La respuesta de Israel a ese atentado no fue ir a por los dirigentes o responsables de Hamás, llevarlos a un tribunal y juzgarlos. Fue entrar como un elefante en una cacharrería y destruir Gaza. Este genocidio, que está pendiente de ser juzgado en la Corte de Justicia Internacional, hemos visto las imágenes, ha dejado esa franja de arena, porque lo llaman la franja de Gaza porque es realmente una franja que va entre el Mediterráneo y el territorio israelí, son apenas 365 kilómetros cuadrados, ha quedado aplanado, ha quedado convertido en escombros. 2 millones de personas viviendo en condiciones precarias, sin agua corriente, sin luz, sin centros sanitarios, por supuesto, sin escuelas. Pero mientras el mundo veía con horror lo que estaba pasando en Gaza y se hacían denuncias y se hacían llamamientos a que parara ese horror,
Israel, el gobierno israelí, el actual gobierno israelí que dirige Netanyahu, estaba avanzando en lo que realmente es un objetivo que le interesa mucho más, que es el otro territorio israelí, el territorio de Cisjordania, un territorio mucho más valioso porque tiene agua, porque tiene recursos. ¿Cómo ha estado avanzando allí? Pues de dos formas. En el terreno físico, porque una operación que los colonos israelíes llevaban ya años haciendo, pero con un poquito más de contención, ahora se ha lanzado casi sin vergüenza, tomar las tierras de los palestinos, provocar su expulsión quemándoles las cosechas, quemando los olivos, agrediéndolos en sus propias casas, con no solo la connivencia y el visto bueno del ejército israelí, sino que incluso ellos ayudan a veces a que esto suceda. Y esto ha sido posible porque hay un segundo elemento. Mientras todos mirábamos con lógica hacia lo que ocurría en Gaza, ha cambiado el estatuto por el que Israel controla Cisjordania. Hasta ahora ese control era un control de tipo militar, recaía en el ejército israelí su gestión, y eso suponía que ante cualquier problema había una respuesta de tipo militar. Y de repente ha pasado a ser una cuestión administrativa. Y eso, que solamente si nos atenemos a los términos parecería positivo, ha supuesto un cambio mucho más profundo, porque es un paso prácticamente previo a anexionar el territorio, a que ya deje de estar considerado, al menos por Israel, un territorio ajeno que ocupamos. Ahora ya no lo ocupamos, es que lo administramos, es que es parte nuestra. Y esto es lo que ha envalentonado a los colonos para actuar de ese modo, y está creando una situación muy dramática, pero quizá menos visible, menos visual en términos de reportajes periodísticos, porque no hay ciudades enteras aplanadas, sino que se trata de viviendas individuales en aldeas aisladas. Pero es un tema grave que va a ser recurrente. Otra cuestión que ha aprovechado Israel al hilo de todo esto ha sido para avanzar en Líbano. Hemos visto que con el pretexto de destruir Hezbollah, un grupo que, al igual, aunque sea de naturaleza diferente, que jamás tiene múltiples caras, tiene un aspecto político, tiene un aspecto social, porque estamos hablando de zonas del mundo donde el Estado no existe, y quien proporciona esa asistencia sanitaria, esa asistencia social, incluso las escuelas, suelen ser estos grupos que intentan captar y atraerse a la población, con lo cual, aparte de tener un grupo armado, Hezbollah tiene una parte de atención a la población donde mantiene el control. Como este grupo Hezbollah ha atacado en numerosas ocasiones a Israel en defensa de zonas de Líbano que en la frontera también tenía ocupadas Israel, con el pretexto de destruir a Hezbollah, Israel está destruyendo el sur de Líbano. Habrán visto ustedes seguramente en los últimos días imágenes en los informativos de la destrucción de puentes de un río que se llama Litani, lo que supone que está intentando extender su control de territorio y eventualmente quizá sus fronteras hasta 20-30 kilómetros de profundidad en un país que no es su territorio, que no es su país, que es Líbano, un Estado también soberano e independiente que se violan sus derechos, tal como se ha mencionado antes por parte de Mariola y de Luis. También se ha aprovechado de la situación en Siria. La situación en Siria no la ha provocado Israel, aunque algunas de sus acciones han podido influir. El régimen de Bashar al-Assad cayó en diciembre de 2024, cuando avanzó uno de los grupos que contestaba en el poder, el grupo de Ahmed al-Shara, que es ahora el presidente, que era un antiguo yihadista. Pero en los meses previos a este avance, Israel había estado bombardeando impunemente el consulado, la sección consular de la embajada de Irán en Damasco, había estado bombardeando a grupos que decía que hacían acciones contra Israel dentro de territorio sirio, sin que ni el ejército ni el gobierno sirio fuera capaz de contrarrestar esta actuación. Y finalmente ha llegado el momento de Irán, que es lo que nos ocupa o preocupa en este momento.
Irán de alguna manera para Israel es la joya de la corona. ¿Por qué es la joya de la corona? Porque es quizá, no voy a decir el único, pero uno de los pocos países en la zona que podrían hacerle sombra. Hay otro país también con un potencial de población similar, 90-100 millones, y un desarrollo muy equivalente a Irán, que es Turquía, pero Turquía, a pesar de las rivalidades que pueda tener con Israel, no le planteaba el mismo tipo de reto. ¿Por qué Irán le planteaba este reto? ¿Por qué Irán e Israel se han convertido cada uno en la némesis del otro? Porque reflejaban dos concepciones del mundo muy diferentes. Mientras Israel está plenamente alineado con Estados Unidos, como se ha visto en esta actuación conjunta y en otras, Irán, el Irán revolucionario, el Irán que surge de la revolución del 79, esa república islámica, ha cuestionado siempre a Occidente, en particular a Estados Unidos, porque al surgir esta república islámica, Jomeini, que era el fundador, el ayatollah Jomeini, tiene ese afán de extender esa revolución a los países vecinos. En ese momento, como miembro de la confesión chií, que es minoritaria entre los musulmanes, tiene que buscar una causa que pueda atraer a esos vecinos árabes que le ven con recelo hacia sus ideas revolucionarias. Y se agarra a una causa que es muy querida por los árabes, que es la causa palestina. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, los árabes están de uñas con Israel porque ven de alguna forma que los europeos para quitarnos la culpa del Holocausto, les hemos implantado un país allí en su territorio sin consultarles, sin tenerles en cuenta, bajo el mito de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Pero la tierra sí que tenía pueblo, sí que tenía habitantes, eran los palestinos. Utilizando esta causa palestina, más de boquilla que de realidad, habría que preguntar a los palestinos qué han hecho la República Islámica por su causa, y creo que muy poco, pero utilizando esa causa convirtió a Israel en su enemigo prioritario en la región. De hecho, la propaganda de la República Islámica, del régimen iraní, nunca menciona la palabra Israel, siempre habla de la entidad sionista. Esa es la raíz de un problema que nos encontramos hoy. Esa es lo que está pasando no en el mundo, sino en Oriente Próximo. Hay un Israel crecido bajo quizá el gobierno más radical que ha tenido en sus 80 años de historia, y que ha encontrado una oportunidad en ese caos mundial, en ese desorden, en esa falta de reglas internacionales que también ha descrito Mariola, y sobre todo en el presidente Trump, ha encontrado una oportunidad única para promover ese ansia de hegemonía, de control de la región. Es muy disciplinada. En cuanto me voy a coger el micrófono, cierra perfectamente como si lo tuviera estudiado, pero podría estar hablando 2 horas más, y lo sabemos. Ahora llegaría el momento de las preguntas. Yo seguiría escuchándoles con gusto, pero quizás, como Luis se va a tener que ir a las 8:30, si alguien tiene una pregunta específica para Luis. Jesús. Acérqueselo. Sí, buenas tardes. Sí, es una pregunta para ti, Luis. Nos has anticipado la guerra futuro entre Estados Unidos y China. ¿Cómo interpretas tú la posición silente en estos momentos de China, o cuál es su opinión? Porque en el fondo parte de la guerra también es un ataque a los intereses chinos. Vale, pues respuesta igual de rápida. Libro Blanco de la Defensa Chino de 2019. Libro Blanco de la Defensa Chino de julio de 2019. Tenemos que estar preparados para combatir y ganar guerras en 2035. Dijimos antes que lo han adelantado a 2028.
¿vale? Paciencia estratégica en lo diplomático. Mientras tanto, crecimiento en lo militar, incluido el componente nuclear. Tú no te puedes enfrentar a una batalla por mucho que te provoquen si tú sabes que la vas a perder. Lo que pasa es que esto es una carrera. Esto es una carrera entre competidores. Hablamos de que estamos en una etapa de competición estratégica. El problema que tienen las guerras es que se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Quería aprovechar esta pregunta, Jesús, porque me parece muy interesante. Tú decías posición silente de China, y es verdad. Estamos asistiendo a este desorden mundial, estamos asistiendo a unos movimientos estratégicos de Donald Trump que en muchas ocasiones parecen disparatados, pero que más allá de que las acciones utilizadas resulten disparatadas y además con unas consecuencias terroríficas, es verdad que hay una lógica detrás que las auspicia, que tiene que ver con frenar la hegemonía de China y que esto pueda provocar en un momento determinado una pérdida de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Por eso sorprende la posición de China, o no sorprende analizando su manera de actuar en el mundo. Pero la pregunta es, ¿cuál será la respuesta cuando tenga que llegar? Lo que está claro es que lo que China está observando es que si se vulneran los principios estructurales del derecho internacional como la soberanía territorial de un Estado, no ocurre nada. O quienes hasta ahora defendían esos principios están dispuestos a romperlos. Por lo tanto, China también dirá en un momento determinado, yo también podré hacer uso de la fuerza y vulnerar el principio de soberanía de determinados territorios sin que nadie en la comunidad internacional me cuestione algo que estamos observando de otros actores. Uno. Y dos, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Y la Unión Europea qué va a hacer en esta rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China? Hasta ahora estamos asistiendo a una especie de carrera un poco enloquecida y además individual entre líderes europeos que acuden a China como un país atractivo en términos económicos, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en el caso de España con presidentes de comunidades autónomas, lo hemos visto en el caso de Europa con algunos cancilleres, primeros ministros de algunos estados. Pero ¿cuál es la posición de la Unión Europea? Cuando el alto representante de la Unión Europea en materia de política exterior era Josep Borrell, le gustaba decir que Europa tenía que tener en relación con China la misma posición que utilizaba la doctrina Sinatra, decía my way, porque obviamente Estados Unidos le pedía a la Unión Europea cuando en la época de la administración Biden trataba de que la Unión Europea se acercara a las posiciones americanas alejándolo de cualquier tentación de aproximarse a China. Ahora esta doctrina My Way sigue más vigente que nunca, habría que activarla de una manera más acentuada que nunca. ¿Podemos permitirnos permanecer al margen de cultivar una relación estratégica con China sabiendo que esa relación puede ser el abrazo del oso? ¿Cómo nos manejamos en esa rivalidad entre China y Estados Unidos? Y la Unión Europea todavía no tiene una posición. Tenemos posiciones individuales, pero ninguna colectiva. Y creo que ese desafío de China también es otro interrogante que está sobre nosotros. Por decir algo yo, no tenemos posición como Unión Europea, pero cada vez hay más coches chinos y plantas que fabrican coches chinos en España. O sea, que no lo tenemos políticamente, pero sí económicamente. Igual quieres intervenir, Ángeles, al hilo de esta pregunta. Perfecto. Vale, vamos a hacer otra pregunta, Toño.
Una cuestión rápida para Luis. En este afán o en este argumento que han encontrado para dar las potencias, para darse tortas en la cara de otro, o bien en Ucrania, en Rusia, o bien Estados Unidos, Israel en la cara de Irán y de todos los países de Oriente, ¿dónde va a encontrar la excusa China para esa guerra? ¿Cuál va a ser la cara donde se van a dar las bofetadas? Y luego para Ángeles me apetecería que luego nos cuentes un poco cómo vive, ya sabemos que desolada, pero ¿cuál es el pensamiento de la gente de esa zona que para nosotros es tan desconocida ante lo que están viviendo, ante lo que está ocurriendo y ante lo que les queda de futuro? Gracias. Bueno, la cuestión que plantea la podemos enfocar de dos maneras. Si China es la que provoca el conflicto o China se ve abocada a un conflicto. Históricamente, China, el Imperio Medio, es mucho más antiguo que cualquier civilización occidental y basaba el ejercicio de su hegemonía en la región, en el sudeste asiático, en el vasallaje, digamos, voluntario. Es decir, China se acercaba a un pueblo, exhibía su poder y si ese pueblo le rendía tributo, no había guerra, se sometía. Esto, por ejemplo, no funcionó con Japón. ¿Vale? Hubo varias guerras, varios intentos de invasión de Japón y no llegaron a buen término, todo lo contrario para China. También esto tiene que ver con una cuestión religiosa, porque el emperador chino es el hijo del sol, ¿vale? Mientras que el emperador de Japón es el hijo de la luna. Entonces, como los dos son divinidades, no se puede someter el uno al otro. Y esto no es una cuestión baladí, ¿vale? Entonces, aunque la China actual es una China comunista, ellos hablan de socialismo con características chinas, su tradición política se basa en valores tradicionales, ¿no? En el confucianismo también aplicado. Entonces, China aspira a imponerse bajo la idea, entiéndanlo, de una potencia benévola. Es decir, que se impone con el ejemplo. Esto ya lo describió Tucídides en la Guerra del Peloponeso, para los que les gusta leer a los clásicos, cuando habla de Atenas. No, Atenas no necesita hacer la guerra, porque Atenas, en su forma política, es un ejemplo para los demás. Vimos que la historia no es así, ¿no? Claro, el problema es si China se ve abocada a una guerra. Y hay muchos factores. Por ejemplo, tenemos el primero, Taiván. Hay un principio básico del reconocimiento de China, que es una sola China. Y lo reconoce tanto Estados Unidos como Europa. Hay una China con dos territorios, la continental y Taiván. El problema es cuando Occidente hace injerencia en los asuntos internos chinos y juega con eso, ¿no? Está provocando a China, porque China además ha dicho que usará la fuerza, en caso necesario, para mantener la unidad del país. Porque para ellos solo hay un país, pero es que nosotros también lo reconocemos así. Pero tenemos otras zonas de conflicto. La más importante era con Rusia, en la frontera norte. Pero cuando llega Putin, se encuentra un acuerdo hecho, negociado en la etapa Yeltsin, que es la etapa de debilidad de esas dos grandes potencias, que hacen un acuerdo de fronteras. Entonces, digamos que solucionaron el conflicto de forma pacífica. Hoy, el problema es que la zona de la Rusia asiática, Siberia, Extremo Oriente, tiene habitantes, menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Es decir, en una situación de debilidad rusa, los chinos les harían una marcha verde, para entendernos, ¿no? Y luego hacia el sur tenemos el problema de India, el problema fronterizo que tienen, que en el último enfrentamiento en 2020 pues hubo 76 muertos, literalmente a palos y piedras, porque no se podían usar armas, entonces se mataron a golpes por la construcción de una carretera de montaña. Es decir, la pregunta es, ¿cómo Estados Unidos usará los diferentes estados socios, aliados, vasallos que tiene la región para provocar un enfrentamiento? Como ya hizo con Ucrania respecto a Rusia, porque esto ya lo hemos visto, o sea, no nos va a sorprender. Si analizamos casos históricos, vamos a encontrar muchos ejemplos. Es la lucha eterna por el poder y la influencia. En algún momento, una potencia emergente, como es China, se enfrenta a una potencia de statu quo, que es los Estados Unidos, y simplemente lo que quiere es cambiar las reglas, porque lo que le pasa a China es que dice, yo no participé en la creación de estas reglas, porque yo estaba excluido en aquella época del sistema internacional,
Es la China nacionalista la que está en 1945 en la creación de las Naciones Unidas y yo lo quiero cambiar. Sintomáticamente, que yo creo que ha quedado claro con las intervenciones de las compañeras también en la mesa, tanto de Mariola como de Ángeles, es que aquí hasta la potencia de statu quo, que es Estados Unidos, no le valen las reglas. Las quiere también cambiar. ¿Por qué? Para maximizar su poder. Jeffrey Sachs, un académico americano, venía a decir, pues en estos días, ayer, hoy, decía, tenemos la alternativa, ¿no? Llegar a un acuerdo de paz, un gran acuerdo multilateral, donde pasamos de la hegemonía a la multilateralidad, pero lo aceptamos. Y entonces mantenemos las reglas. Pero Estados Unidos, con la actuación de la administración anterior, de la actual, no acepta esas reglas. Y ha identificado perfectamente quién es su oponente, que obviamente no es ni China, perdón, no es ni Rusia, ni Irán, ni Corea del Norte, sino es China, que es el poder económico absolutamente disruptivo. Y esto enlaza con una obra fundamental que yo siempre recomiendo, que es Auge y caída de las grandes potencias, de Paul Kennedy. Kennedy dice que las potencias crecen o caen en función de dos factores fundamentales, que son la economía y el desarrollo tecnológico. Pregunta, ¿quién es la potencia puntera a nivel mundial en economía y desarrollo tecnológico? Los coches. Solo un apunte antes de cederle a Ángeles, Toño, porque fijaros, yo creo que en los últimos días China ya le ha ganado a Estados Unidos en un movimiento. Hay quien dice que la intervención de Estados Unidos en Irán tenía como objetivo reducir el acceso de China al petróleo barato y a partir de ahí, digamos, colocarlo en una posición que favoreciera el encuentro que tenía Donald Trump con Xi Jinping ya planificado, ya agendado. Esto lo pretendía resolver Donald Trump en un periquete, en un par de semanas. Obviamente eso no le ha resultado. ¿Qué ha ocurrido? Que ha cancelado el encuentro con Xi Jinping. ¿Quién ha ganado este pequeño movimiento sin mover ficha? China, por obviamente seguramente un error de cálculo del presidente de los Estados Unidos. Vamos a despedir a Luis, que se tiene que ir. No sé si tienes que decir alguna última palabra o directamente despedirte. No callaré para siempre, como decía Mariola. No, simplemente agradecido por poder estar aquí con vosotros, por compartir sobre estos temas. Son temas fundamentales, lo comentamos antes de empezar. Ahora organizamos cualquier curso, cualquier actividad, cualquier jornada y se te llenan. De hecho, les dejo porque me conecto ahora para presentar un curso que hemos preparado con otros colegas académicos. Es decir, estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos fundamentales, y nos ha tocado vivirlos. O sea, parece una frase hecha, siempre son tiempos históricos, pero realmente en un plazo de tiempo relativamente corto, final de esta década, aproximadamente a principios de la próxima década, viviremos un mundo diferente como ocurrió a lo mejor en 1918 o en 1945. Muchísimas gracias a todos. Oye, encantada. Pues yo había dicho que no iba a hablar de China, pero me habéis provocado. Voy a contar brevemente, antes de responder la pregunta que me he planteado, una experiencia que quizá influya en esa actitud silente que se ha mencionado de China. Viví en Teherán la penetración china a ese nivel que lo comprendemos todo, a ese nivel de la venta de productos chinos. Durante la etapa de Ahmadinejad, que fue de 2005 a, pues súmele 8 años, hasta 2012-2013, sobre todo los primeros años, él hizo una apertura a China porque estaba bajo sanciones internacionales que eran básicamente occidentales, Estados Unidos a la cabeza, y logró con China un acuerdo de trueque por el cual vendía a precio bastante descontado
su petróleo a China y recibía productos chinos. Esto fue la ruina de los artesanos iraníes, porque lógicamente esos productos chinos eran mucho más baratos, aunque no tuvieran el mismo nivel de calidad. Eso es muy conocido, la relación de China con Irán. Quizá a veces se nos pasa más desapercibido lo siguiente. A mí me echaron de Irán entre 2010 y 2011 y me instalé al otro lado del Golfo, en Dubái, y pocos años después, creo que sería a partir de 2013, vi el desembarco de China en Emiratos y por ende en el resto de las monarquías de la península arábiga, pero en Emiratos quizá fue uno de los sitios más visibles. Creció, primero instalaron un megamall que era chino, con forma de dragón, a las afueras de Dubái, que creció enormemente. De repente empezó a haber algo que no había antes, grupos de turistas chinos visitando Dubái. Y lo siguiente fue inversiones financieras chinas. Esto era lo que era visible para cualquier ciudadano de a pie que se paseara no solo por Dubái. Dubái era más visible, pero también por Abu Dhabi. Pero a la vez, paralelamente a eso, evidentemente había negocios de más envergadura. Si uno se fijaba en muchas de las construcciones que había, pues junto a la etiqueta, al cartel en inglés diciendo construido por estaba también en letras chinas, con lo cual no hacía falta terminar de leer para saber que había una constructora china probablemente participada por el Estado chino, que tiene un gran control de la economía. Con lo cual, a la hora de esta guerra, y es por lo que cuento esta anécdota, que no deja de ser una anécdota, China tiene ese petróleo de Irán, que además compra con mucho descuento, o sea que si estamos comprando antes de la guerra el barril de Brent aquí estaba ¿cuánto? En $80 o algo así, pues probablemente el barril de petróleo iraní que compraba China en Irán con las grandes dificultades de las sanciones, es decir, que tenía que hacerlo por canales ilícitos y con barcos que a veces no están declarados, bla, 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 pues podría estar comprándolo a $50. El barril de petróleo, saben ustedes que se establece el precio en dólares, a $50 en vez de 80. O sea que no solamente es que depende en gran medida de ese petróleo, sino que le salía muy económico. Pero a la vez tenía, desde hace por lo menos 10 años, 15 años, intereses económicos y financieros al otro lado del Golfo. En esos países, Arabia Saudí y Emiratos son quizá los más llamativos, pero también los otros en menor medida, con lo cual está en una situación un poco complicada en esta guerra porque tiene intereses en las dos partes, en el que está siendo bombardeado y en los que son receptores de la contraofensiva de ese país bombardeado. Y yendo a responder a la pregunta, Jairo, tus amigos son muy tramposos porque hacen preguntas sencillas, directas, pero que son muy complicadas. Vamos a ver. Muy listos. Sí, ya veo que están ustedes compinchados. Estamos hablando de una región que, según lo extensa que queramos que sea, porque claro, Oriente Próximo con Estados Unidos se ha ido extendiendo, que hubo un momento que incluyó Afganistán y Pakistán, pero según lo extensa que queramos que sea, son entre 200 y 300 millones de personas, con lo cual no me atrevería yo, no osaría decir cuál es el estado de ánimo. Me voy a centrar en Irán, que quizás es el país que en este momento, vale, sí, con la excepción de Líbano, que es un país mártir y que está sufriendo por tercera, cuarta o enésima vez, pero voy a centrarme en Irán. ¿Qué pasa con la población de Irán? ¿Cómo se está sintiendo? Cuando hubo las manifestaciones de enero, casi era un ejercicio obligado de todo periodista que escribiera de las manifestaciones calcular qué porcentaje apoyaba al régimen y qué porcentaje estaba en contra. Tarea alto ardua porque evidentemente al ser una autocracia pues no hay encuestas de opinión que nos podamos fiar. Pero bueno, pues se estimaba que probablemente entre un 15 y un 20% de la población todavía era firme defensora del régimen. Ya hemos dicho antes que no es un régimen unipersonal, sino que está institucionalizado, tiene numerosos apoyos. En un país de 93 millones, 94 millones de habitantes, ese 10-15% es un número todavía considerable, sobre todo teniendo en cuenta que tienen las armas. Y se estimaba que del resto, pues probablemente una mayoría de 2/3 partes, 3/4 partes, dependiendo quién fuera el analista, estaban contra el régimen. Siempre hay un grupo de población en todos los países cuando hay crisis que está indeciso, que bueno, pues no sabe muy bien, o que simplemente, aunque esté harto del sistema,
tampoco es tan osado, tan valiente para decir soy antirrégimen y salgo a la calle y me manifiesto. En esos términos, con esa estructura, cuando llega la guerra, y como tendemos a ver todo en blanco y negro, sobre todo ahora con estas redes sociales tan polarizadoras, es que había que ser o pro régimen o pro bombardeo. Pues la población es bastante más sabia y más sofisticada, y la percepción que yo tengo con lo difícil que ahora mismo es comunicarse con Irán, porque están bajo un bloqueo total de Internet por parte de las autoridades, porque el aislamiento para que no reciban información del exterior alcanza las líneas telefónicas internacionales, no se puede llamar desde el exterior a Irán, y desde Irán hacia el exterior las llamadas cuando entran, que entran algunas, o salen más bien, salen de Irán, se cortan a los pocos segundos. La gente, los iraníes que viven en el exterior o quienes tienen familiares o amigos dentro, reciben ocasionalmente una llamada que en 20-30 segundos le dan una lista de familias vecinas, están bien, di a sus familiares que están, porque no hay tiempo de contar mucho más. Pero hablando con las personas que he podido hablar, con quienes tienen familiares y reciben información, la conclusión que he llegado, y que además no necesitamos ninguna especialidad para ello, creo que a todos les va a parecer muy razonable, es que la mayoría ni están con el bombardeo ni están con el régimen, están en contra de las dos cosas, porque la población iraní ahora mismo se encuentra entre la espada y la pared. En un lado tiene un régimen que no ha sido capaz de abrir la mano, de transformarse. En todos estos 47 años ha habido momentos, no solo en las manifestaciones, sino en las elecciones, porque a pesar de que sean unas elecciones restringidas, con un marco ideológico muy limitado, llevan 47 años de elecciones, y ha habido momentos que han tenido esperanza de que había unos candidatos reformistas que eran un poquito más abiertos, y cada vez que los han votado, el régimen se ha ocupado de cerrar esa puerta. Entonces esa población ha visto que por ahí, por la vía pacífica de votar, de pedir este candidato que es más abierto o de manifestarse, no tiene nada que hacer. Y por otro lado, no creo que a nadie le haga ninguna ilusión verse bombardeado, porque por mucho que quiera que haga el régimen, y al principio hubo algunas manifestaciones, sobre todo jóvenes iraníes, que decían que venga Trumpy, que venga Bibi, que nos libren de este régimen, por esa desesperación de no haber podido acabar con el régimen de la República Islámica, pero según ha avanzado los días de bombardeo, según han visto cómo se destruía no solo los cuarteles, no solo los centros de policía y de seguridad y de las milicias Basiji, sino que también se estaban destruyendo escuelas, polideportivos. Una de las cosas que me ha contado un buen amigo es que estos milicianos se esconden, se instalan en las escuelas y en los polideportivos porque se han ido de sus cuarteles para protegerse. Cuando ven cómo se destruye eso, se destruye su medio de vida, los estudiantes no están pudiendo ir a la universidad porque claramente están cerradas, pues poco a poco el sentimiento no es de qué bien que venga a Trumpy y nos bombardee y nos libre de este régimen al que no se ve de momento salida. Así que si puedo, siendo osada, resumir el sentido de un país de 93 millones de habitantes, y tengan en cuenta que nosotros somos la mitad y ya ven la cantidad de opiniones y diferencias que tenemos, diría que una pluralidad, si no una mayoría, ni está con el régimen ni está con los bombardeos. Yo quería hacer una pregunta a Ángeles, un poco de lo que has hablado de los árabes de Israel, que entiendo que era una generalización. Tras los acuerdos de Abraham, estamos viendo una divergencia quizás creciente entre los intereses económicos y estratégicos, pragmáticos de los gobiernos árabes y la percepción de la población de estos países, que quizás esa divergencia, no sé si podría dar pie a levantamientos en estos países, o porque entiendo que los países que firmaron los acuerdos de Abraham establecieron que Israel era un Estado y son estados árabes los que lo han hecho. No sé si la diferencia entre la población de a pie y los gobiernos, si hay una diferencia real. Es una estupenda pregunta y muy pertinente, y además das en el clavo. Hay una diferencia entre los acuerdos que establecen
primero en Camp David, Egipto, y luego, esto fue en 80-81, y después en 1994 Jordania, que son acuerdos de paz, porque son países que han estado en guerra con Israel. Y estos acuerdos llamados de Abraham, no sé quién se le ocurrió semejante nombre, porque los países que firman estos acuerdos no son países que estuvieran en guerra con Israel, son países que no reconocían a Israel, pero no estaban en guerra, nunca han estado en guerra. Al frente, y quizá el país más importante en tomar esa decisión, está Emiratos Árabes Unidos. Yo me encontraba todavía viviendo en Dubái cuando se firma este acuerdo, y más allá de lo que es sabido de intereses más que económicos, de cooperación tecnológica, que llevaban años produciéndose ya más o menos en secreto, era un secreto a voces, que todo el mundo lo sabía. Esos fueron más importantes, esa cooperación tecnológica de desarrollo, y sí, fue evidente desde el primer momento que había una disparidad entre lo que decide la élite gobernante y lo que piensa la población. ¿Qué problema tenemos aquí? Desde luego no va a haber manifestaciones de la población quejándose de estos acuerdos por la peculiaridad. Voy a hablar de Emiratos. Se puede trasladar a alguno de los otros países de la zona, como Bahrein, que también firmó los acuerdos, pero cada uno, a pesar de que nos parezcan todos iguales, y cuando los vemos en las imágenes de televisión, pues las abayas negras de las señoras y las túnicas blancas de los señores parecen todos iguales, pero tienen cierta idiosincrasia diferente. Pero voy a centrarme en Emiratos, y en cierta medida se puede hacer extensivo a otros. Son países en los que la población autóctona es muy pequeña. En Emiratos la población autóctona, los emiratíes, quienes tienen la nacionalidad, son apenas el 10% de la población. De los 11 millones de habitantes que tiene Emiratos antes de la guerra, no sé ahora qué va a pasar, apenas 1 millón son emiratíes. Eso ha permitido, debido a su alto nivel económico, que han dotado a esa población de un estado de bienestar, no en el sentido del estado de bienestar que pensamos en Europa, que está pagado con nuestros impuestos, sino un estado de bienestar pagado desde arriba, que aparece como regalado por unos dirigentes que se han apropiado de los bienes del Estado y que consideran el Ministerio de Hacienda como su cartera personal, que hace que la mayoría de la población, siempre habrá alguna excepción, vivan subvencionados, con lo cual las posibilidades de que se manifiesten están descartadas, pero sí que en su momento en diversos foros dejaron entrever ese malestar sin pasar a mayores. Y esa diferencia entre la población y la élite gobernante ha sido lo que probablemente ha frenado que Arabia Saudí, que es el país con más peso en la península arábiga, entre las 6 monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, no diera el paso de firmar los acuerdos de Abraham. Porque en el caso de Arabia Saudí la proporción de población extranjera y población nacional es diferente, no es tan exagerada. Puede haber un 40% de inmigrantes extranjeros y un 60% de población nacional. Y a pesar de que en todas las autocracias no existan estadísticas fiables que conozcamos nosotros, las autoridades, los que gobiernan, sí que tantean el estado de opinión de sus gobernados. Y creo, soy consciente de que en la monarquía saudí se es consciente de que la población saudí no tiene grandes simpatías para Israel, lo cual se ha agravado después del 7 de octubre del 23 con la actuación de Israel en Palestina, y eso frenó inicialmente el que se unieran al acuerdo. Ahora, con esta guerra, creo que puede cambiar el paradigma, pero no creo que se va a poner más fácil. Habrá nuevos elementos, tendremos que esperar un poco a ver qué pasa. Pero tienes totalmente razón en considerar que no hay una unanimidad. No estamos hablando de democracias. Cuando una democracia se adhiere a la Unión Europea, a un club, el que sea, de seguridad, se tiene que contar con el respaldo por lo menos mayoritario de la población, nunca al 100%. En estos países la opinión pública cuenta un poquito menos. La verdad que estoy asombrado porque estoy en una clase todo el rato. Bueno, nos da tiempo a una pregunta más allá al fondo
y no sé si luego habrá tiempo para más. Gracias. Le iba a preguntar, ahora que habla de las poblaciones, pues si puede ser un rayo de esperanza la sociedad civil, en concreto Estados Unidos con las legislativas, y si la sociedad israelí se manifestará en contra de esta guerra. En el caso de Israel, que puede ser lo que yo conozca más que Estados Unidos, para mí es una situación muy triste. En la época que frecuentaba Israel, porque estaba cubriendo la parte, digamos, levantina del Oriente Próximo, lo que es Líbano, Palestina, Israel, había un fuerte movimiento por la paz, había un fuerte espíritu crítico en la población israelí, y aunque siempre ha estado dividida, como en todas partes, que no hay una sola opinión, había los simpatizantes del grupo Likud, que es el partido del actual primer ministro, pero estaban los laboristas, que eran más abiertos, más progresistas, un equivalente, salvando todas las distancias, al PSOE aquí. En estos años, estoy intentando recordar cuándo ha sido la última vez que estaba en Israel, pero hace algunos años ya, la sociedad israelí se ha vuelto extremadamente conservadora. Ha habido muchos factores para ello, no hay un solo elemento, pero en mi opinión ha pesado mucho el hecho de que se ha recibido prácticamente 1 millón de inmigrantes procedentes de la antigua Unión Soviética, que creo que tienen una mentalidad más ultra. La realidad hoy, con las encuestas que ellos hacen, porque sí que hay que reconocer en eso, Israel lleva un cierto avance con respecto a sus vecinos en cuanto a ser una sociedad democrática para los ciudadanos israelíes judíos, porque para la población israelí palestina, que es el 20%, no tienen los mismos derechos que los demás. Pero dentro de eso hacen encuestas equiparables a las nuestras, y lo curioso o lo triste en este caso es que prácticamente el 90% de la población israelí apoya este ímpetu guerrero de Netanyahu, este intento de tener la hegemonía en Oriente Próximo, con lo cual yo veo pocas posibilidades. Hay que reconocer que ha habido manifestaciones limitadas y simbólicas en Tel Aviv de personas que se han manifestado en grupos de decenas, no han llegado a centenares, contra esta guerra contra Irán. Pero como digo, son muy poquitos, entonces yo tengo muy poca esperanza en que en lo inmediato vaya a ser la sociedad civil la que marque un cambio, a no ser que se lleven algún tipo de shock que haga que esto dé la vuelta. Por centrar la atención en Estados Unidos, yo diría que al observar un poco la actuación del presidente Trump, siempre hemos tenido como una esperanza en dos ámbitos distintos. Uno es en el marco institucional, ver si ese equilibrio de poderes tan propio de una democracia liberal como la que existía en Estados Unidos, y digo existía en Estados Unidos, permitía frenar algunas de las decisiones. Hoy ya los informes que existen en el ámbito internacional acerca de la calificación de los estados en función de la calidad de sus democracias ya penalizan la calidad de la democracia de los Estados Unidos en todas ellas. Pero, a pesar de eso, hay algunas decisiones por ejemplo, estaba tratando de recordar la fecha concreta, el 20 de febrero, el pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación negándole competencias al propio presidente Trump en relación con los aranceles. Bueno, pues supuso una especie de rayo de esperanza en la medida en que la decisión, que fue adoptada por 6 votos contra 3, de los 6 votos que votaron a favor de señalar que el presidente de los Estados Unidos estaba tomando decisiones que escapaban dentro de su ámbito de poder ejecutivo, de esos 6 votos a favor, 2 habían sido de magistrados elegidos por el propio presidente de los Estados Unidos. Ahí hay una muestra de que en el ámbito institucional todavía hay algún movimiento que permite perimetrar un poco los límites de actuación del presidente Trump. Veremos si es una excepción o si se consolida con algunas otras decisiones. Por una parte, por tanto, había una especie de esperanza en el equilibrio de poderes, en el sistema institucional. Y pongo ahí un ejemplo positivo.
Hay otros que son menos esperanzadores. En segundo lugar es, bueno, ¿qué va a hacer la ciudadanía norteamericana, ¿no? La próxima cita electoral es en las elecciones que se denominan de mitad de mandato, que tendrán ahora lugar en el mes de noviembre, en el próximo otoño. Y sobre esto se ciernen dos nubarrones. Uno, por primera vez en la historia de los Estados Unidos se maneja como un escenario no extravagante considerar que el presidente de los Estados Unidos valore la posibilidad de que estas elecciones no tengan lugar. Ya solo que consideremos, aunque solo sea efectos de análisis político, esta realidad como una hipótesis, ya evidencia que hemos aceptado que el presidente de los Estados Unidos es capaz de todo, incluso de aprovechar que estamos en guerra para no dar cumplimiento a lo que son las reglas de la democracia, que la básica es que se celebren elecciones y además que sean elecciones libres, que sean elecciones no interferidas por los poderes, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso de que existan estas elecciones, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a responder la ciudadanía? Yo antes de la ciudadanía también querría hacer una reflexión en términos de los partidos políticos. El presidente Trump ha hecho desaparecer al Partido Republicano y esto es un problema de primera magnitud porque estamos hablando de un líder sin ningún tipo de restricción ni control orgánica. Él es el único dueño y señor de toda su capacidad de actuación y además no rinde cuentas ni siente ningún límite ya del derecho internacional. Él lo dijo expresamente, ¿no? Mi único límite es mi propia moralidad. Bueno, ya sabemos cuál es un poquito la dimensión, ¿no? Y la extensión de la moralidad de alguien que basta recordar algunas de las expresiones que ha utilizado para hacernos una idea. Y tampoco el Partido Demócrata parece un partido bien engrasado, con líderes muy potentes, con una agenda política capaz de aglutinar una oposición y, bueno, a pesar de todo esto, es verdad que las encuestas plantearían, si se celebran las elecciones y a pesar de todos esos elementos, unos resultados no muy favorables para el presidente Trump, lo que vendría a decir, bueno, pues que se le castiga por una agenda política que en principio está traicionando los presupuestos con los que se presentó a las elecciones y ganó la presidencia, ¿no? América para los americanos, bueno, pues la verdad es que tiene una agenda en materia de política exterior bastante intensa. De todo este recorrido, ¿cabe esperanza en términos de que las instituciones frenen el poder de actuación internamente, hablo en Estados Unidos, o de que los ciudadanos le pongan? No me atrevo a hacer quinielas, veremos, pero todos esos escenarios están abiertos. Y en términos de análisis político, el hecho de de imaginar como creíble o como posible que no se celebren las elecciones ya nos da una pista del deterioro. Y acabo con esto. Imaginemos que sí, que tiene unas elecciones. Imaginemos que las elecciones le castigan electoralmente y no le dan el poder que hoy tiene en el Congreso y en el Senado. ¿Verdaderamente creéis o creen ustedes que todo esto alteraría en demasía la situación del mundo que estamos analizando esta tarde? Dicho de otra manera, lo que ya ha ocurrido en términos de desorden mundial no ha ido ya lo suficientemente lejos como para que no dependa su reversión de quién esté y con qué grado de poder en la Casa Blanca. No estamos asistiendo ya, digamos, a un terremoto en términos de ordenación del mundo que trasciende la presidencia de Donald Trump, porque a mí me parece que más allá de Donald Trump, lo que se nos viene encima es algo que no se supera confiando solo y exclusivamente con lo que van a hacer los electores de Nueva York, que ya nos han dicho que están dispuestos a votar a un alcalde que se declara socialista, o con los votantes de Los Ángeles o con los de Illinois. Pues muchas gracias. No tenemos tiempo para más preguntas. Hay al menos 2 solicitadas, lo siento mucho, no han llegado a tiempo.
tenemos que estar fuera a las 9, así que ya prácticamente cerrar. Muchas gracias por la asistencia. Quiero dar también específicamente las gracias a las ponentes y a Luis, que se ha marchado ya, por lo bien que se han explicado, y les recomiendo que se informen de las tertulias del Ateneo, que son casi siempre tan interesantes como esta.